Hola mis amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes, donde quiera que se encuentren, en su hogar, en la sala, en ese sillón confortable, viendo este programa, este momento en que vamos a adorar a nuestro Dios por medio de las alabanzas, por medio de la lectura de su palabra. Espero que ustedes estén disfrutando, gozando las ricas bendiciones de nuestro Dios, así como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Reciban saludos de parte de mis hermanos quienes están aquí en este momento y quienes están acompañándonos. Está este grupo siempre, todos los domingos, llevándoles a ustedes este hermoso programa, este hermoso servicio hasta sus hogares. Queremos que nos acompañen desde ahí donde están con su voz para cantarle a nuestro Dios. ¿Usted se ha imaginado a nuestro Dios? Esta alabanza que vamos a cantar se titula Más grande de lo que imagino. Así que ese es nuestro Dios, más grande de lo que imaginamos. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, vamos a orar para que Él bendiga cada punto insertado en este programa. Oremos. Querido Dios que moras en los cielos, te damos muchas gracias por tu gran bendición de que el día de hoy pudimos despertar, pudimos ver, Señor, la luz de este día. Gracias, Señor, porque todos los días tus misericordias son nuevas, dice tu palabra. Así que, Señor, muchas gracias te damos y te rogamos, Señor, también que nos perdones porque somos pecadores ante ti, que podamos, Señor, presentarnos delante de ti limpios y dispuestos para servirte, oh Dios. Rogamos que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus hogares donde están disfrutando de estas alabanzas y también disfrutarán del mensaje que vendrá a continuación. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Más grande de lo que imagino. Se llama la alabanza. A tu nombre me bendeciré, voy a en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré, y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque tú eres grande y digno de alabar.
el Dios que adoramos.
Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así es como le dejo el tiempo a mi hermano que trae la lectura de la palabra de nuestro Dios. Buenos días, hermanos. Los saludo en nombre de Cristo Jesús. Espero que estén muy bien desde sus casas, que en esta semana Dios lo haya provisto de muchas bendiciones. Los invito a que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 10, del 34 al 39. Les pido que, si tienen su Biblia ahí, que me sigan con la vista o que me sigan con su oído. La palabra de Dios dice así: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Señor Padre que moras a la altura de los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por todas tus bendiciones que nos has dado, Señor, en el transcurso de esta semana, Señor. Hemos visto tu mano poderosa, Señor, que ha estado con nosotros en los momentos más difíciles, Señor, en el momento que más necesitamos de ti, Señor. Te pido que estés con nosotros, Señor, y que en este momento seas tú el único glorificado, Señor, que tu palabra llegue a los corazones de tus hijos, Señor, que lo podamos poner en práctica, Señor, en esta semana y en nuestros días que nos quedan por vivir, Señor. Permítenos, Señor, que seas tú el que muere en nuestros corazones, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté cada día con nosotros, mi Dios. Te pido que podamos compartir, que nos dé la disposición, Señor, de compartir con los demás, Señor, tu palabra, Señor, de tu amor y tu misericordia, mi Dios. Te doy gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te pido esto en tu santo nombre, Cristo Jesús, Señor. Amén. Es así como dejo el tiempo a la predicación por el pastor. Gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos, ¿cómo estamos? Damos gracias a Dios por el privilegio de estar aquí nuevamente con ustedes en esta mañana, preciosa esta mañana, y sobre todo las alabanzas que acabamos de entonar, preciosas alabanzas a nuestro Dios, y damos gracias porque es una forma de expresarle lo que hay en nuestro corazón y reconociéndole precisamente por lo que Él es para cada uno de nosotros. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad de poderle alabar y poder estar juntos, reunidos en su nombre en esta mañana, así como lo estamos haciendo y ya lo hemos externado muchas veces, aunque sea de esta manera, pero estamos reunidos como iglesia y ahí estamos en este momento con un corazón dispuesto para alabar y bendecir a nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad del día de hoy. Bueno, hemos estado hablando acerca de los cambios que son necesarios hacer cuando tenemos algo ahí que ha venido a ocupar un lugar en nuestras vidas, y entonces los hemos recibido y han sido como hábitos, costumbres, algunas formas de hacer las cosas o alguna tendencia. Pero también hemos visto, como lo hicimos la semana pasada, acerca de aquellas cosas que vienen a tocar en nuestra vida y estamos en una relación con Dios. Pero también cómo pueden esas cosas desafiarnos para hacer esos cambios y entonces quitar lo bueno por lo malo. Pero gracias a Dios porque podemos confiar en Él y esperar lo que tenemos en Él para bien de nuestras vidas. El día de hoy, hermanos, quiero tocar un tema relacionado al discipulado. Y la pregunta que es precisamente el tema en esta mañana es una pregunta que pudiéramos hacernos el día de hoy, todos los cristianos, todos los que hemos creído en Cristo, todos los que hemos hecho una decisión por Él en algún momento dado y le hemos seguido desde entonces. Pero la pregunta sería, ¿soy un seguidor de Jesús? Es una pregunta que debemos hacernos y hacer un análisis y meditar en ello en base a nuestra forma de estar viviendo una relación con Dios. Ver si, como lo estamos haciendo, como lo hemos entendido o como consideramos que debe de ser, ver esa manera de estar considerando ser un discípulo o ser un seguidor de Jesús.
Pero déjeme decirle que hoy queremos ir a la palabra de Dios, porque recuerden que la palabra pues es la norma de fe y práctica, y sobre todo es la palabra de Dios la que nos indica y nos da esos parámetros para poder nosotros determinar en base a ello si estamos haciendo lo correcto o a lo mejor estamos equivocados. Así que la pregunta es, ¿soy un seguidor de Jesús? Una de las cosas que quiero mencionar primeramente, mis amados hermanos, es que la gracia de Dios es el fundamento del discipulado. La gracia de Dios es el fundamento del discipulado. Porque si partimos de ahí, entonces las cosas van a ser formidables en la vida que estamos llevando a cabo como discípulos. Así que, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque la salvación, como ya hemos dicho, es un regalo. Es un regalo que hemos recibido y es un regalo realmente inmerecido. Mas, sin embargo, Dios nos ha hecho ese llamado y ha venido a nosotros, y si nosotros buscarla, sin ser dignos de ella, Dios ha tenido a bien en su corazón ofrecernos ese regalo y otorgarnos la bendición precisamente de ser sus hijos. Por eso digo que la gracia es el fundamento del discipulado. ¿Por qué, hermanos? Porque de ahí partimos, de ahí es el punto, el inicio. Pero ¿cómo hemos de responder a la voz del Señor? Es una pregunta, ¿cómo hemos de responder a la voz del Señor? ¿Sí? La pregunta es, ¿verdaderamente somos seguidores o verdaderamente somos seguidores del Señor? Otra cosa que podríamos preguntarnos también, ¿hemos aprendido a vivir con dignidad la nueva vida que en Cristo hemos recibido? Yo creo que son preguntas interesantes y que vamos a verlas el día de hoy a la luz de la palabra del Señor. Así que vamos a considerar en esta mañana, hermanos, 5 verdades en relación precisamente con el discipulado, que han de ser, como dije al principio, ese parámetro para que podamos evaluar nuestro compromiso con Dios. Y de ahí entonces ver si lo que estamos haciendo, si los valores que tenemos, si las formas o hábitos o costumbres que tengamos en la vida cristiana son los apropiados. Y si no, pues entonces hay que ir a hacer cambios. Hay que ir a ver qué es lo que necesitamos llevar a cabo para que entonces esto pueda ser posible. Así que una de las primeras cosas que podemos ver de estos 5 principios o estas 5 verdades es precisamente ver que ser un seguidor del Señor, hermanos, suscita oposición, ¿sí? O provoca oposición. Ser un seguidor de Jesús provoca oposición. Así que ser un discípulo, hermanos, no solo es aprender la doctrina del Señor, ¿sí? Porque de hecho cuando empezamos nuestra vida cristiana, pues es lo que primero que nos empiezan enseñando. Mi crecimiento en Cristo, los primeros pasos del discípulo o algunos otros materiales que sígueme, en fin, todo eso, ¿sí? Y entonces nos adentramos en un tiempo de aprendizaje, de enseñanza, ¿sí? Pero discípulo, hermanos, no es solamente aprender incluso de memoria aquellas doctrinas que hemos conocido, sino, hermanos, lo importante es comprometerse personalmente con Él. Porque si vamos a ser discípulos, hermanos, un discípulo es uno que aprende de otro. Entonces, si yo no tengo esos parámetros bien alineados, si no tengo esa formación bien adquirida, entonces yo estaré enseñando a otro la misma forma en que yo estoy viviendo vida cristiana, y por lo tanto entonces estaré formando también líderes o también estaré formando discípulos, hermanos, pero a lo mejor con la misma forma en que yo estoy viviendo vida cristiana, pero no de cerca, con un verdadero compromiso con el Señor, donde hemos de darle nuestra lealtad primeramente. Tenemos que ser leales a Él. En un tema que toqué hace poco tiempo, donde era necesario pues honrar la autoridad de Dios. En la medida que hagamos esto, hermanos, las cosas son diferentes. Por eso el discípulo cristiano no solo se da en la comprensión de su enseñanza, que es importante, sí, pero ni en el cambio tampoco de la conducta, se da propiamente, hermanos, en una relación, fíjense bien, que recibe y da amor, ¿sí? Que se sustenta precisamente en la gracia, porque decía, de ahí partimos. Por eso hemos de considerar que se puede aprender una doctrina así, sin que ello implique un cambio de conducta, porque, hermanos, podemos aprender mucho de la Biblia, podemos conocer mucho de la doctrina, podemos conocer mucho de las enseñanzas, pero si no hemos cambiado, entonces dígame, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve?
También podemos incluso aceptar que alguien transforme su forma de vivir por una conveniencia personal. A veces puede pasar eso, ¿sí? Pero hermanos, ni en el cambio de la conducta se da propiamente una relación que recibe y da amor. ¿Por qué? Porque tiene que haber realmente una transformación, ¿sí? Ya sea para alcanzar la felicidad o el éxito, pero hermanos, muchas veces la forma en que lo estamos haciendo no implica que en ello el que sea uno un discípulo o un verdadero seguidor de Jesús. Así que el discípulo del Señor es aquel que aprende, pero también vive. Es aquel que aprende, pero también vive, pero que lo hace en base al amor de Dios, ¿sí? Que despierta en él precisamente su amor por Dios. Eso es lo que hace efectivo realmente una verdadera relación con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque estamos viviendo el amor de Dios. Estamos expresando el amor de Dios. Estamos recibiendo el amor de Dios y lo estamos proporcionando. Lo estamos compartiendo con otros, ¿sí? Por eso cuando entendemos en las alabanzas que vamos a cantar, si usted se dio cuenta, estamos hablando de la grandeza de Dios. Estamos de la importancia y de lo que no entendemos en cuanto a su grandeza y de quién es Dios verdaderamente. Y cuando nosotros vemos en realidad esa proporción de quién es Dios, entonces lo vamos a sentir tan finitamente o propiamente humanos, por decirlo así, para entender realmente que Dios es Dios y yo soy un humano simple, pero con una relación que hace vital la vida en cada paso. Por eso, hermanos, esta dimensión de amor suscita oposición. ¿Por qué? Porque es una relación diferente. Porque es una relación, hermanos, que no está habituada, ¿sí?, al ámbito humano o al ámbito de este mundo o al ámbito de relaciones de las cuales tenemos, que va a alcanzar su proporción adecuada y en beneficio tanto de uno como de otro cuando se lleva a cabo dentro de ese marco del amor de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué el Señor empieza hablando aquí cuando dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra? ¿Sí? No vine a traer paz, sino espada. Él estaba enseñando ya en el contexto que vemos, hermanos, enseñanzas importantes. Estaba hablando de cosas realmente que habían despertado el interés y la atención de muchos. Pero cuando llega este momento y expresa estas palabras, como que hay un contraste, un cambio de diálogo, y entonces la gente empieza a poner más atención, así como sorprendida. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que está diciendo? Y entonces, con estas palabras, está tocando ya el ámbito de las relaciones, del aspecto de personas, de unos con otros. Y entonces, esto es lo que el Señor quería aclarar con aquellos que le estaban siguiendo. Así que, hermanos, esta dimensión de amor, como decíamos, va a provocar o va a suscitar esta oposición, porque, hermanos, es demanda, ¿sí?, del núcleo familiar y la sociedad, porque es ahí donde se da esta formación. Así que incluso hay esposos, ¿sí?, que se sienten incómodos cuando sus esposas deciden amar más al Señor que a ellos, y como que se sienten desplazados. Yo me acuerdo cuando, en el caso de mi familia, mi mamá pues iba a la iglesia, empezó a ir a la iglesia, la llamaron, le invitaron, entonces ella fue atraída por el Señor, y entonces ella empieza a ir a la iglesia. Y hermano, lo primero que empecé yo a ver, en aquel tiempo yo no era cristiano, yo estaba pues un joven todavía, entonces, bueno, estoy joven todavía, hermanos, entonces, pero hermanos, yo me di cuenta inmediatamente que mi papá empezó a cambiar su actitud para con mi mamá, y se enojaba. ¿A dónde vas? ¿Y por qué tanto tiempo allá? ¿Y por qué hablas más ahora con el pastor que conmigo? Y cositas de esas, hermanos, que como que estaban ahí las cosas así. Entonces mi mamá, yo la veía que se veía un poquito comprometida en cuanto a, pues, como que, ¿qué hago, no? Pero a veces pasa eso. O también hay esposas que no están dispuestas a compartir a su esposo, ¿sí?, con Dios. A veces pasa eso, ¿sí? Pero, ¿qué es importante? ¿Sí? Pues es importante preguntarme si yo soy verdaderamente un seguidor de Jesús. ¿Y hasta dónde alcanza esa comprensión que yo debo de tener si soy un verdadero seguidor de Jesús? Por eso, hermanos, así en el corazón, cuando hay una disposición al compromiso con el Señor,
Lo primero que vamos a ver es que los enemigos del hombre son los de su propia casa, porque es lo que dice el texto, ¿sí? No se acepta que alguien ofrezca al Señor su tiempo, sus talentos, su dinero, su corazón, todo lo que tiene, ¿sí? Incluso la vida y la lealtad. Como que no se ve comprensible todo eso. Porque si en un momento dado hemos estado envueltos en compromisos, en relaciones donde hemos dejado tiempo, hemos dejado vida, hemos dejado recursos, hemos dejado muchas cosas. De repente Dios nos llama y entonces enfocamos todo eso para con Dios, o sea, un solo objetivo. Y entonces, hermanos, por eso el Señor habla de la espada que podría en las relaciones de un discípulo con el entorno que le rodea, ¿sí? Primordialmente el familiar. Sin embargo, hermanos, no nos es dado evitar esta tensión, porque ahí está, ni tampoco sacrificarla, sino que Dios está diciendo en esta mañana que tenemos que asumir con conciencia cristiana, si hemos conocido a Dios, con conciencia cristiana, hermanos, sabiendo que la fe en el Hijo de Dios va a despertar precisamente esa oposición, o va a provocar esa oposición. Por eso, ser un seguidor, hemos de entender que esto va a suceder y va a estar latente en todo tiempo. Por eso, tú y yo debemos ser seguidores del Señor y ser conscientes de ello y estar convencidos de a quién estamos siguiendo. Porque debe estar por sobre todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque, hermanos, contamos con la gracia de Dios, hemos sido salvados, rescatados y entendemos de qué se trata eso. Porque ha venido el Señor a hacer un cambio importantísimo en nuestras vidas. Pero, hermanos, tampoco nos es dado el provocar incluso esta oposición. No porque soy un cristiano, me voy a pelear con mi familia y voy a decir, pues háganle como quieran, yo voy a seguir a Jesús. Y entonces como que retarlos o desafiarlos. No, tampoco. Porque aquí vemos que la palabra es clara. Porque quien va a actuar, quien va a llevar a cabo las cosas, y estamos haciendo los estudios, quien va a manifestar su poder, quien va a intervenir en toda circunstancia de esta índole, de estas relaciones que tiene el discípulo, es el Señor. Es el Señor. Hay quienes provocan tensiones en los núcleos familiares, hermanos, y no por su amor, ni tampoco por su lealtad a Cristo, sino muchas veces por la impertinencia con que viven su fe. Por eso la pregunta, ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Cómo estás caminando con Dios? Porque a veces, hermanos, no hay coherencia entre la palabra que decimos y las cosas que estamos haciendo. De hecho, por ahí hay un dicho muy popular, ¿verdad? Tus obras hablan tan fuerte que no puedo oír tu voz. ¿Sí? Por eso, hermanos, aprendamos la lección. ¿Sí? El discipulado, hermanos, va a suscitar oposición, sí. Porque el mundo lo que nos ha demostrado y nos ha manifestado en todo momento es que siempre se va a rechazar la lealtad al Señor. Pero, hermanos, Dios nos va a imponer la paz que necesitamos. Y con esto, el Señor va a librarnos, ¿sí?, de posibles adversarios que puedan llegar a nuestras vidas. Entonces debemos estar conscientes de que aunque haya oposición, hermanos, mantengámonos firmes con el compromiso, ¿sí?, de tener una relación saludable con nuestro Dios. En segundo lugar, ser seguidor, hermanos, es una relación prioritaria. Ser un seguidor es saber que es una relación prioritaria la que debemos considerar con Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que debemos ser leales a Dios. Que debemos ser leales a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque lo primero que hemos visto en nuestra vida cristiana, al menos yo puedo decir desde cuando creí en Cristo hasta este momento, hermanos, que yo he visto y he constatado la fidelidad de Dios para conmigo. Y es algo que proclamo y digo en todo tiempo y lo llevo en mi corazón. He visto su fidelidad desde cuando creí en Él. A pesar de todo, hermanos, a pesar de todos,
Dios ha sido fiel. Por eso el fracaso de las relaciones humanas, hermanos, propiamente hablando de estas relaciones familiares, que es lo que nos dice el texto, descansa precisamente todo ello, a veces en la corrupción moral y espiritual, porque, hermanos, no hay una buena relación. ¿Sí? No hay una buena relación con Dios. Entonces, ¿qué hay? Hay división, hay idolatría, hay inmoralidad, hay decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque no es una relación sana la que tenemos. ¿Sí? Y cuando entendemos que esta relación debe ser prioritaria y debe ser importante por sobre todas las cosas, entonces las cosas cambian. No podemos entonces también desconocer que las familias a veces sufren tensiones, hermanos, por diferencias de carácter, de cultura, de expectativa, de relación personal, y que muchas veces estas diferencias pueden ser superadas con amor. ¿Sí? Porque sí hay eso, sí pasa eso. ¿Sí? Hay diferencias. Como decía en una ocasión, yo fui educado, por decirlo así, y bueno, es lo que más o menos percibo en aquel tiempo, en la cultura de México, porque vivíamos un tiempo en México y otro tiempo en Guanajuato. Entonces aprendí de la cultura mexicana, ya de México, del Distrito Federal, del Estado de México, y aprendí de la cultura por acá de mi estado donde nací, en Celaya, Guanajuato. Pero ahí era la ruta en que mi papá nos llevaba para ahí, nos llevaba para acá, nos llevaba para ahí, nos llevaba para acá. Entonces esa era mi formación y la forma en que fui formado, por decirlo así. Así que entonces tuve un carácter. Y no se diga el ámbito familiar, pues una familia disfuncional, imagínense, ¿no? Entonces, una cultura de disfunción, ¿sí? ¿Qué expectativas tenías? Pues, hermanos, nulas, o quién sabe qué iba a pasar. De realización personal, hermanos, pues muy pocas probabilidades. Una familia grande de 9 hijos, imagínense, entonces. Pero, hermanos, aunque todo esto pudiera estar, déjeme decirle que Dios nos dice que se puede superar. Primero, ¿qué decir cuando un hogar entra en crisis como resultado de la corrupción moral? El hogar puede entrar en crisis, hermanos, cuando hay una corrupción moral, cuando hay relaciones impropias, cuando hay situaciones que provocan una situación que no beneficia a la familia de ninguna manera por lo que se está haciendo. Entonces, hermanos, pues cuidado. Se desgasta el amor. 2, se pierde el respeto. ¿Sí? Se diluyen las normas y se destruye y se corrompe. Y si la corrupción moral, hermanos, es destructiva en las relaciones humanas, imagínense todo esto a dónde nos lleva si no consideramos que nuestra relación con Dios debe ser prioritaria por sobre todo esto. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces estamos viviendo dentro de estos aspectos, y entonces, hermanos, nuestra lealtad no está fundamentada en quien debe de estar, si no hemos reconocido quién es Dios, su grandeza, como cantamos, su relevancia. ¿Sí? Por eso, ¿qué decir de las relaciones espirituales que vivimos con el Señor? Yo les he dicho todo el tiempo esto. ¿Sí? ¿Qué tanto disfrutas tu tiempo con Dios? ¿Qué tanto lo gozas? ¿Lo disfrutas? ¿Qué tanto te enriqueces con ese momento? ¿De qué forma hablas con Dios y le cuentas tus cosas y recibes de la palabra respuestas de Dios? Pero ¿hasta dónde alcanza ese momento precioso cuando lo estamos viviendo, pero sobre todo disfrutándolo, hermanos? Porque se da dentro de un marco, fíjense bien, de una relación, porque dice la palabra que Dios nos amó primero. Y Él tomó la iniciativa. Y Él nos buscó porque estábamos perdidos. Y cuando entendemos todo esto, hermanos, entonces podemos entender estas relaciones con Dios. Pero si no tiene sentido, dejamos de orar, no leemos la Biblia, no lo buscamos, tomamos malas decisiones, hacemos cosas que, hermanos, realmente están fuera de un marco de una buena relación con nuestro Dios. Ahora, ¿quién podría llamarse discípulo de Cristo si a veces cede viviendo bajo estas normas y prácticas que realmente son indignas, hermanos, de la santidad? Porque Dios es santo y nos llama precisamente a vivir una vida en santidad.
una vida enmarcada precisamente en ese ámbito de santidad, donde realmente acercarnos a Dios sea, hermanos, algo propicio, tan bueno, que nos ayude, hermanos, a entender la condición que tenemos delante de Dios, porque somos pecadores. Pero cuando le buscamos con ese deseo de tener una relación perfecta, sana, saludable con nuestro Dios, hermanos, entonces se ve una gran diferencia. Porque si Dios nos ha llamado a ser seguidores de Él, entonces tenemos que entender bien claro qué es esto. Por eso ser seguidor, hermanos, es saber que tenemos una relación y que debe ser una relación prioritaria. No solamente, hermanos, señalamos solo aquello que es flagrantemente grave y que viola incluso la ley de Dios, por lo que acabo de decir, sino de muchas veces la pasividad y la indiferencia de aquel que, sabiendo hacer lo bueno, dice la palabra de Dios también, dice, no lo hace. Dios nos llama a hacer lo bueno. ¿Y qué hacemos a veces? No lo hacemos. ¿Sí? Porque sabemos que tenemos que hacer eso que es bueno, pero a veces no lo hacemos. Y entonces, ¿en qué se constituye esto? Pues, hermanos, en algo que se está viviendo fuera de un marco de una relación sana, limpia con nuestro Dios. Por eso, hermanos, no podemos soslayar el hecho de que las tensiones del creyente no solo se viven por el ambiente moral del hogar, sino también en relación con la apreciación que cada quien hace de la persona del Señor. Por eso, ¿qué tan importante es Jesús en tu vida? ¿Qué entiendes tú por una relación con Jesús, que un día vino a morir en la cruz y pagó un precio tan alto que para nosotros es imposible pagar, pero que por amor y por su gracia, estando destituidos de la gloria de Dios y siendo pecadores, el Señor nos mostró el gran amor para ti y para mí. Porque, hermanos, hay quienes piensan que se puede ser discípulo sin comprometerse. Pensemos bien en esto, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, no nos comprometemos en profesión de fe, ni nos comprometemos después de haber dado un paso de obediencia en el bautismo, donde decidimos seguirle, porque realmente cuando nos bautizamos precisamente es eso, entender nuestra relación con Dios y dar un paso de obediencia, donde decimos públicamente, damos un testimonio de que ese día decidimos seguir a Cristo, porque estamos considerando un compromiso serio, porque sabemos que es una relación prioritaria estar con el Señor de forma constante. Por eso estas tensiones, hermanos, tampoco podemos eludirlas, porque el discipulado o el ser un seguidor es una relación prioritaria que fundamenta la vida, la forma, la cambia, la transforma. Si estamos hablando de cambio, esto es lo que necesitamos, entender que nuestra relación con Dios debe ser prioritaria, lo primero. En tercer lugar, hermanos, seguirle es camino de sufrimiento. ¿Alguien entiende esto o sabe de esto? Pues creo que en su mayoría muchas veces lo hemos vivido mucho más esto. Y aparte hemos estado diciendo, hermanos, y yo venía ahorita pensando en la mañana, ¿no? Cuando venía para acá, yo dije, y venía pensando porque escuché ayer el testimonio de un hermano, y un hermano que conozco, y me llamó mucho la atención, de veras que me llegó al corazón porque pues lo conozco, ¿no? Y contó una de sus experiencias, ¿verdad? Él se había alejado del Señor, pero escuchó esto, ¿no? En algún momento tuvimos por ahí un pequeño roce, ¿no? Y como que nos disgustamos. Pero, hermanos, yo en ese momento pensé, ¿por qué? Pues, ¿por qué me disgusté? ¿Por qué provoqué? ¿O por qué hice esto? ¿No? Y él se enojó y se disgustó. Y luego pensé yo, pues a mí me ha pasado lo mismo. Y Dios me usó para poner una circunstancia
que a él no le parecía y que le afectó. Y entonces Dios usó eso, como también vi que Dios ha puesto en las relaciones que tenemos con los demás, a veces a alguien que me ha hecho algo, que me ha provocado alguna cosa, y usó a un hermano, una hermana para ello, y entonces pues yo me puse mal por esto. A veces Dios, hermanos, va a usar eso, ¿sí? Para que caigamos en esas etapas en la vida del discipulado, en la vida cristiana, para provocar cambios, para trabajar con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con las cosas que a lo mejor tenemos todavía que moldear para que se amolden a la forma en que Dios quiere que vivamos con Él. Y a veces implica en eso, hermanos, sufrimiento, a veces crisis, a veces circunstancias que no nos agradan, a veces una relación que nos está dañando, nos está perjudicando, en fin, muchas cosas pudiéramos decir. Pero hermanos, si seguirle es un camino de sufrimiento, pero la cosa que podríamos decir en esta mañana, o acaso podríamos esperar un fruto distinto al que vivió el Señor, porque Él en su vida, cuando vino aquí, hermanos, Él desde el principio, incluso después de nacer, empezaron los problemas. Dice el texto que el rey Herodes, después de que vinieron unos reyes a preguntar por el rey, y entonces cuando él se preguntó, pues yo soy el rey, ¿por qué vienen buscando un rey? Y entonces resulta que se fueron, y entonces se enteró pues que era un niño que había nacido, y entonces al ratito, hermano, entonces dice que pues, después de haber pasado un tiempo, dice que manda a matar a todos los niños de 2 años, porque él solamente debía ser el único rey. Y entonces, hermanos, vemos que desde el principio la vida de sufrimiento a la cual se enfrentó el Señor fue desde el principio. ¿Acaso yo debo de ver diferente esto? No, hermanos, no. Nuestro Señor, hermanos, instruye a los discípulos en la realidad de la cruz, y precisamente esto entraña el discipulado. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué sacrificio es el gravoso aquel que ama? Fíjense bien. Por eso, cuando vemos a niveles humanos, sabemos que cuando una pareja se une por amor, ¿sí? Fíjense bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando una pareja se une por amor, está diciendo con ello que se está comprometiendo, que incluso está dispuesto a enfrentar, fíjense bien, las carencias, las limitaciones, pero con gozo, ¿sí? Con todo lo disponible para enfrentar todo aquello si llegase a pasar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, hermanos, vemos las relaciones, los noviazgos, hay compromisos debajo del cielo, las estrellas, y hermanos, no, hombre, queremos hacer el mundo disponible para que esté a los pies de la persona amada, ¿no? Y hacemos tantas cosas, ¿sí? O a veces que un joven ame la profesión que tiene, o la vocación que ha tomado, y que a veces implica, porque he sabido a veces de jóvenes así, que han elegido una vocación o una profesión, incluso ello le ha implicado, hermanos, sacrificio, ¿sí? Renuncia, privaciones. Conocí a un joven que es arquitecto, ¿verdad? Estudió en Mexicali, hermanos. Dice, contaba, me acuerdo que contaba, dice, hermano, hasta las 5 de la mañana estábamos terminando la tarea. Y ahí estábamos, y duros, y pegados, y nos juntábamos los amigos, y hasta alcanzar, porque queríamos alcanzar nuestro objetivo, ¿sí? Si eso hacemos cuando lo llevamos a cabo dentro de este entorno social o de este entorno de relaciones, ¿qué decir entonces del discipulado cristiano, hermano? Si en el Señor hemos sido buscados por Él, porque dice el texto que yo he venido a buscar para que nadie se pierda, y si Él nos ha venido a buscar precisamente para que no nos perdamos, ¿sí? También este camino de amor, hermanos, implica cruz y sacrificio, además de dolor. Y déjenme decirle algo que a lo mejor no le va a gustar, incluso
la muerte. Porque cuando el Señor estaba diciendo al principio, si la cruz, si la espada es en realidad algo que provoca una tensión y bueno, pues si lo vemos así, es tensional. Entonces vemos aquí que el Señor nos está diciendo que está decidiendo para los seguidores, para los que le siguen, que la lealtad de nuestro amor, hermanos, y la disposición al sacrificio es algo que solo se puede decidir, ¿sí?, en el corazón del hombre. O sea, hermanos, en el fondo el Señor nos está hablando de la realidad de la cruz. Realmente nos está diciendo, nos está señalando esto en una forma enfática, en que el discipulado, o en el discipulado lo que está en juego es la lealtad. Porque, hermanos, yo me he fijado que a veces cuando vemos que las cosas se ponen difíciles, nos retractamos. Cuando las cosas no están bien, buscamos por otro lado. Cuando hay sufrimiento, no lo podemos soportar y mejor cedemos. ¿Sí? Pero déjeme decirle que cuando hacemos eso, entonces no hemos optado por confiar en Dios. ¿Sí? Algunos hermanos en la página donde estamos inscritos han pedido, han solicitado oración por necesidades. Yo les he dicho a algunos de ellos, hermanos, sigamos confiando en Dios. Dios tiene la respuesta. Porque no les voy a decir que busquen a nadie más, sino a que mi invitación es que siempre busquen a Dios, porque Él es el que tiene la respuesta. Y aunque las crisis y los sufrimientos y las vicisitudes a veces adversas de la vida, hermanos, llegan en nuestro caminar, hermanos, por sobre todo eso, lo importante es que nosotros sigamos y manteniéndonos fieles a pesar del sufrimiento. Porque aquel que quiere evaluar su vida cristiana solamente tiene que preguntarse dos cosas: ¿estoy siendo leal a mi Señor? Así que pregúntate eso en este momento. Si estás pasando por un problema, pregúntate en este momento: ¿soy leal al Señor? Por encima de todo esto, por encima de lo que está pasando, por encima de mis relaciones familiares, por encima de mis seres queridos, pregúntate y preguntémonos: ¿somos leales a mi Señor? O algo más, hermanos: ¿estoy siendo leal a mi Señor por encima incluso de mi propia vida? Porque a veces está en riesgo. Y a veces, hermanos, en riesgo por alguna situación que escapa de nuestras posibilidades y de nuestra imaginación, y llega. La pregunta es: ¿soy leal a pesar de todo? Yo ahora que ya estamos por aquí, como diciendo, más para allá que para acá, ya entre semana cumplimos años, gracias a Dios. Yo les decía a los que me hablaban, felicidades por otro año más. Ya, espérenme, ya no un año más, porque ya desde la mañana ya fueron 6, así que me dicen un año más, y un año más, pues ya me agarraron más de los que tengo, ¿no? Pero, hermanos, estaba pensando con ello que pues ya voy a llegar, o estamos llegando, ya estamos avanzando en la edad adulta, ¿sí? Y bueno, yo le digo al Señor: Señor, ¿hasta cuándo me tendrás con salud? ¿Cuánto tiempo más estaré bien? Se acercan los años hermosos, ¿no? Porque digo años hermosos porque recuerden lo que dice Pablo: aunque nuestro exterior se va agotando, se va desgastando, dice, pero nuestro interior se va renovando, se va vivificando, se va haciendo grandioso, porque, hermanos, estamos en espera de una esperanza preciosa, de una promesa. Y entonces, eso es lo importante, es lo radical, ¿sí? Que a pesar de lo que pudiera pasar, y si al ratito me enfermo y caigo en cama y ya no me levanto, gloria a Dios. Porque, hermanos, aunque la vida se vaya, mi pensamiento, mi corazón va a estar siempre en el Señor. Porque aunque haya sufrimiento y aunque haya dolor, hermanos, mi lealtad debe ser, por eso te invito para que entiendas esto: seguirle es un camino de sufrimiento, pero a pesar de todo, incluso si la vida va de por medio, hermanos,
debo ser leal a mi Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la cruz habla de negación a uno mismo, es lo que dice el texto, y ninguno puede ser discípulo de Jesús si no se niega a sí mismo, ¿sí? O sea que entonces hay que discernir las implicaciones de esa negación en cada caso en particular. Cada quien debe entender esto. En cuarto lugar, la dignidad del creyente. La dignidad del creyente, porque eso nos dice el texto. El que no toma su cruz y me sigue, ¿qué dice el texto? No es digno de mí. Ahora, aquí lo menciona 3 veces esta palabra dignidad, ¿sí? 3 veces es mencionada el texto. Dice el que en cuanto a los familiares, dicen, si los amas más, no eres digno de mí. Y hablando de familiar más cercano, a los hijos, en todos los más cercanos, entonces si los amas más, dicen, no eres digno de mí. Y ahí luego dice, si no tomas tu cruz cada día y me sigues, entonces no eres digno de mí. Entonces aquí está hablando de dignidad, ¿sí? Y entender, por lo que entendemos por dignidad, hermanos, aquí en este caso la dignidad del cristiano está en su discipulado, en su formación. Por eso el Señor fue enfático aquí y muy tajante en esto cuando lo menciona, porque dice que aquel que no puede negarse a sí mismo, que no toma su cruz y le sigue, dice el Señor, no es digno de mí. Por eso cuando hablamos de dignidad, hermanos, entonces es entender que dignidad es la que se va construyendo paso a paso, ¿sí? En la negación que tú determinas, ¿sí? En el sufrimiento, en el amor. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha creado a las personas, al ser humano, para que sea la alabanza de su gloria. Ese es el propósito de Dios del principio. Creó al hombre para que sea la expresión de su gloria, ¿sí? Por eso, cuando vemos desde este propósito divino, hermanos, esto, podemos alcanzar entonces que el hombre, cuando está dentro de este marco, entonces puede vivir una plena comunión con Dios, ¿sí? Por eso la llamada del Señor para que le sigamos, hermanos, pues es una llamada que nos invita para caminar o para entrar por la puerta angosta, ¿sí? Que va a restablecer esta comunión, pero también que nos va a conducir a la vida, a una vida real, a una vida permanente, a una vida abundante, como dice el Señor. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso, así como el grano del trigo debe de morir, hermanos, así también debe hacerse o debe llevarse a cabo para que entonces pueda haber fruto en la vida nueva, en la vida que Dios ha dado, en la vida que Dios nos ha concedido por su sola gracia, como decía al principio, ¿sí? Por eso, hermanos, la vida cristiana no es resultado de un esfuerzo personal. Fíjense bien, la vida cristiana no es el resultado de un esfuerzo personal para que nosotros estemos diciendo, yo me mantengo yendo a hacer esto, yo siempre estoy sirviendo, yo siempre hago esto. Quita el yo primero y entonces diga lo demás. Por Cristo, por Cristo, por Cristo, ¿no? Quita el yo, y cuando pone usted por Cristo, entonces se entiende por qué lo está haciendo. Porque entiende que la dignidad se va formando, ¿sí? Por eso no es el esfuerzo de cambiar actitudes, conductas, valores. Más bien, hermanos, debemos entenderlo, que es el resultado del sacrificio de la muerte y de todo esfuerzo personal y de toda ilusión humana. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos lo que dice la palabra. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo importante. La salvación, hermanos, entonces, como dice la palabra del Señor, no se gana, simplemente se recibe. Es como aquel mendigo que está en el camino con la mano extendida para que le den una moneda. Y entonces cuando le otorgan una moneda en la mano, simplemente este hombre la recibe y cierra su mano y la hace suya. Es así. Dios simplemente, hermanos, entiende nuestra condición, entiende nuestra situación de pecado, y entonces Él decide simplemente por su gracia darnos la salvación. ¿Por qué? Porque no la merecemos, no la ganamos, simplemente la recibimos porque Dios la ha llevado a cabo. Así que, hermanos, esta vida nueva, esta vida de discípulo, esta vida de seguidor de Jesús, debe ser vivida con la dignidad
del que se compromete en el seguimiento. Y por último, seguirle, hermanos, es pérdida, pero también es encuentro. Seguirle es pérdida, pero también es encuentro. Dice al final del texto: el que encuentre su vida, ¿qué dice? La perderá. Y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Así que entonces es pérdida, pero también es encuentro. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Entonces, ¿sí? Hay quienes piensan que se puede ser discípulo sin comprometerse con el Señor, ¿sí? Sin comprometerse en el seguimiento, sin comprometerse en la renuncia personal, sin comprometer el amor con otros, ¿sí? Y cuando esto se hace así, hermanos, entonces lo que está pasando es que están perdiendo su vida. Hay quienes piensan que dando rienda suelta a sus deseos, hermanos, están ganando al mundo, pero déjenme decirles que están equivocados. Y que a veces con lo que están haciendo están ganando la vida y la están formando y la están realizando, pero están equivocados. Realmente Dios nos dice que si estamos actuando así, lo que estamos haciendo, lo que está pasando es que nuestra vida se está perdiendo, ¿sí? Por eso este dicho llamativo de nuestro Señor Jesucristo se repite frecuentemente, y Él lo hace en el capítulo 6, versículo 25, allá en Lucas 17:33 y en Juan 12:25. Por eso cuando vemos este tipo de máximas, cuando el Señor las menciona de esta manera, hermanos, es porque entonces debemos entender lo importante de perder, pero también de encontrar. Porque el que pierde su vida renunciando a sí mismo, es lo que está diciendo, a lo que el mundo le ofrece, hermanos, a lo que haya en Jesucristo. Pero el que piensa que la ganas cediendo a las tensiones familiares, a las situaciones sociales, a todo aquello que está ahorita, digamos, de alguna manera funcionando o siendo funcional en el mundo, en nuestro entorno, hermanos, y creyendo que por hacer algo podemos alcanzar un beneficio o tener una vida mejor, déjenme decirle que no, estamos equivocados. Si queremos vivir verdaderamente, entonces, hermanos, encontremos verdaderamente el sentido de la vida. Eso es lo importante. La pregunta es entonces, ¿eres un discípulo de Cristo? Si eres un discípulo de Cristo, entonces tienes que ver lo importante de estas palabras de vida de nuestro Señor. Porque aquí, hermanos, hemos de entender de una vida inferior a vivir una vida superior. De vivir una vida natural a vivir una vida de riqueza espiritual. De vivir una vida temporal, hermanos, a vivir lo eterno. Porque estamos viviendo la eternidad. Hemos sido salvados. Lo eterno está ya en nuestras vidas. Por eso el sacrificio de la vida interior, hermanos, con todas sus relaciones, con todos sus intereses, o lo que es la misma cosa, la buena disposición de hacer este sacrificio es indispensable para la conservación de la vida superior, la que Dios espera que vivamos. Y la persona que no pueda llegar a entregar la una por amor a la otra, déjenme decirle que eventualmente pues perderá las dos. Por eso pregunto, ¿eres un discípulo de Cristo? Y si no, yo te invito en esta mañana para que le pidas ayuda a Dios. Y que hemos estado hablando de cambios, que a la luz de la palabra del Señor en esta mañana, con estas 5 verdades, podamos nosotros, hermanos, realmente encontrar la directriz, encontrar la dirección precisamente apropiada a la luz de la palabra del Señor, para que podamos ser verdaderamente un seguidor de Jesús. Así que haz un análisis, detente un poco en tu vida, piensa, haz un inventario, considera la forma de vida que estás llevando y pregúntate, ¿soy un seguidor de Jesús? ¿Soy un verdadero discípulo? Si no es así, simplemente, como dice la palabra del Señor, como dice Isaías, estemos a cuentas con Dios,
vayamos con Él, hablemos con Él y hermanos, determinemos el cambio con la ayuda de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas de una forma, Señor, tan clara, de manera que podemos ver, Señor, el propósito que hay en tu corazón de provocar en nosotros una reacción y al mismo tiempo, Señor, enfrentarnos con un desafío para poder determinar y decidir hacer los cambios necesarios con tu ayuda, Señor, porque solamente contigo lo podemos hacer. Para que, Señor, en medio de las cosas que estamos viviendo dentro del entorno familiar, del entorno social, de las vidas personales que estamos viviendo, Señor, veamos y analicemos verdaderamente si somos tus seguidores, si somos verdaderos discípulos tuyos, Señor. Que realmente al estar leyendo tu palabra, al estar teniendo un tiempo contigo, al estar viviendo una vida cristiana, Señor, realmente veamos los valores importantes y lo que es necesario para vivir una vida realmente fructífera, una vida verdaderamente abundante, una vida realmente que te agrade principalmente a ti, Señor, y que nosotros como consecuencia vivamos una vida, Señor, que realmente la estemos disfrutando. No importa lo que pueda suceder, porque mejor una relación sana e importante contigo que estar lejos de ti. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos y bendice tu iglesia, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte, Padre Santo, que suplan las necesidades que hay. Señor, que lleves la sanidad a las personas que tienen en este momento esta necesidad. Padre, confiamos en ti y creemos en ti, en tu grandeza, en tu poder, en tu carácter, en la forma en que tú puedes hacer las cosas, porque solamente tú lo puedes hacer. Dice tu palabra que nadie puede hacer lo que tú puedes hacer, porque las cosas imposibles solamente son tu especialidad. Así que, Señor, por eso esta mañana te decimos, seguimos confiando en ti, queremos seguirte, Señor, y queremos seguirte siendo fieles. Una vez más, Padre, te pedimos perdón porque quizá hemos fallado, hemos hecho cosas que no te agradan, pero en esta mañana, Señor, perdónanos y ayúdanos a seguir adelante. Nos ponemos en tus preciosas manos. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por tu misericordia. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones.